Pues los resultados de la reunión entre Mike Pompeo, el secretario de Estado, con Sergei Lavrov, el ministro de las Relaciones Exteriores rusos, y Vladimir Putin, por cierto, el presidente ruso, en varios temas entre Estados Unidos y Rusia, en particular Venezuela, Siria e Irán, finalmente acabaron pues igual mal. No fueron buenos resultados, fueron mediocres en el mejor de los casos, pero en particular en el tema de Venezuela se mostraron sus grandes diferencias que existen entre Estados Unidos y Rusia, como incluso estos personajes, Pompeo y Sergei Lavrov, estaban molestos y bueno, si hubiera sido otro escenario, en una de esas hasta se lían a golpes. Todo por Maduro y por Juan Guaidó. Venezuela también polariza mucho estos dos países. Eso también quedó bastante claro. Pero vamos paso por paso. Lo que pasó. Primero vamos a hablar del tema más apremiante, que sin duda es Irán. Y en Irán las cosas, el resultado fue mediocre, pero no fue malo, por así decirlo. Al final, Estados Unidos y Rusia estaban buscando una nueva relación. Y entre varias cosas. Pero vamos a hablar de Irán. El problema de Irán ahorita es que después de que Irán se retiró de un tratado, de muchos tratados que hay, pero se acaba de retirar, Estados Unidos mandó una flota naval y con aviones, bombarderos, portaaviones, misiles, etcétera, etcétera. Y esto generó una gran tensión allá en el Golfo Pérsico. Entonces, en ese sentido, los iraníes respondieron que en una de esas podían mandar un misilazo para destruir toda la flota naval, y en ese sentido los estadounidenses respondieron así, que iban a mandar 120,000 tropas para que al final invadan Irán. Tropas estadounidenses en Medio Oriente. Bueno, es obviamente lo más importante, porque Irán, a diferencia de Venezuela, tiene armas nucleares, tiene capacidad de defensa, está cerca de Rusia, y obviamente le interesa a Rusia pues mantener este aliado. Y bueno, esto, porque también por eso fue muy importante que llegara Mike Pompeo, los resultados fueron, yo creo que mediocres, pero bueno, cuando menos no fueron malos, ganaron tiempo. Al final parecería que se desactivó, cuando vemos en el corto plazo, un conflicto armado, y de esta manera Mike Pompeo y Lavrov se refirieron sobre Irán. Vamos a escucharlo. For Iran to behave like a normal country. And that's our ask, and we have applied pressure to the leadership of the Islamic Republic of Iran to achieve that. We fundamentally do not seek a war with Iran. Действий по урегулированию иранской ядерной проблемы. I hope that reason will prevail and that rumours about ostensibly planned 120,000 strong deployment, which we spoke about, is just a rumour. Mike said it was a Department of Defense thing, and these are just rumors which are baseless. These discussions were in a... ¿No? Hablando Estados Unidos de que los Estados Unidos no están buscando una guerra con Irán, y señalando Rusia, ojalá que estos 120,000 soldados de Estados Unidos desplegados en Irán sean un rumor. ¿No? Intentando llevar las cosas en el terreno de la diplomacia, por así decirlo. Más o menos ganaron tiempo. El problema es que después de esto, ambos países empezaron a reaccionar negativamente. Por ejemplo, el Kremlin se lanzó este comunicado. Rusia no recibió ninguna garantía de Pompeo sobre Irán. ¿Qué dicen? No hubo ninguna garantía de Pompeo. Existe una situación evidente, la cual por desgracia tiene una tendencia a seguir empeorando, dijo Peskov, que es como que el vocero iraní. Ruso. Y Estados Unidos, ¿qué hizo? Bueno, pues después de que se fue Mike Pompeo de Rusia, ordenó a Estados Unidos el retiro del personal diplomático en Irak, vecino de Irán, en medio de la escalada de tensiones con Irán. Así que al final, después de esta reunión y de estas declaraciones, ambos países reaccionaron de manera defensiva, como lo podemos ver. No solo hablaron de Irán, también hablaron de Siria, un país donde están metidos Estados Unidos y Rusia, ya tiene un rato. Y como que ahí hubo más o menos buenas noticias, o mejores noticias que las esperadas. Porque ahí ya Mike Pompeo habló con Putin, en este caso en el caso de Siria, y acordaron desbloquear una solución política y pacífica en Siria. Lo cual finalmente podría llevar a que en este territorio, que por cierto dirige un aliado de Vladimir Putin, Bar al-Assad, finalmente
pueda ya haber una solución política. Así que bueno, aquí una palomita. Sin embargo, en Venezuela es donde se mostraron las grandes y graves diferencias. Porque ahí sí no hubo ningún tipo de acuerdo. Al contrario, se notó estas profundas diferencias que existen. Porque Venezuela, a diferencia de Siria y a diferencia de Irán, no es un país con mucho armamento. No tiene misiles, no tiene portaaviones, no tiene cosas realmente que puedan generar alguna amenaza a Estados Unidos. Está muy lejos de Rusia como para los rusos también se interesen tanto como sí sucede en Irán. Y entonces aquí sí Estados Unidos se puso mucho más perro, pero también el Lavrov se puso más perro. Porque ¿qué pasa ahorita en este momento? En medio de estas pláticas, por ejemplo, Juan Guaidó ha sido muy claro que ya busca una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Muy, pero muy claro. Esto incluso ya le ha acarreado poco apoyo popular en Venezuela, pero ya le vale esto. Lo que quiere es que el Comando Sur de Venezuela invada literalmente a este país y saque por las fuerzas a Nicolás Maduro. Ya los gringos lleguen a territorio venezolano y se apoderen y lo impongan a él como presidente títere. Sí, ya definitivamente perdiendo toda vergüenza y ya ni siquiera haciendo la finta, ya de manera clara y abierta. Y tanto así que incluso ahorita mismo están el Servicio Secreto de Estados Unidos, están intentando desde hace rato desalojar la embajada venezolana en Estados Unidos, en Washington D.C., por la fuerza, y lo cual sería una grave violación a la soberanía, a tratados internacionales y bueno, vaya, al más elemental derecho internacional de que las embajadas son intocables, de que las embajadas son territorio de otros países y que vaya, ni siquiera en la Guerra Fría sucedió. No me acuerdo nunca que algún día Estados Unidos haya desalojado la embajada rusa en la Guerra Fría. O sea, que era el peor momento posible. Y ahora sí lo están a punto de hacer. Incluso el día de ayer estuvieron a punto de desalojarlos. Y así, por ejemplo, un colectivo que está defendiendo la embajada venezolana, donde hay periodistas y hay otro tipo de personas, finalmente dieron este siguiente mensaje antes de que los desalojaran. Okay, so we are expecting the police to come in and violate the Vienna Convention with their fictional government, non-government, claiming that we should leave. It's an unlawful order, and I think it will be found that way in the future, but we have no choice but to obey an unlawful order. And so we are going to be prepared to be arrested. We're not going to leave voluntarily. We came here to protect the embassy. We've been here for 34 days. We will stay longer if necessary. We hope that this still results in an agreement between Venezuela and the United States to protect this embassy from the fake government, the fake coup non-government that the U.S. is pushing forward. Y así se va. Finalmente no desalojaron, pero la intención está ahí. De todos modos, sí entraron gente del embajador de Juan Guaidó en Venezuela, que se llama Carlos Beccio, y que incluso corrieron a varios periodistas de Estados Unidos que están también, sin embargo, en este colectivo protegiendo la embajada. Eso ahorita tuvo un drama allá en Washington D.C. porque incluso esta embajada hasta le cortaron la luz, ¿no? Un poco como lo hicieron de Venezuela, pero a nivel de embajada. Y también no le permiten que lleguen comidas. Están haciendo lo mismo, curiosamente, en la embajada que lo que hacen en Venezuela. Esto es lo que está pasando ahorita. Y bueno, esto no quedó de manifiesto finalmente en las posturas de Mike Pompeo y Sergei Lavrov. Y así hablaron, por ejemplo, Mike Pompeo muy duro contra Maduro, al lado de Lavrov. Vamos a escucharlo. The United States and more than 50 other nations agree that the time has come for Nicolás Maduro to go. He's brought nothing but misery to the Venezuelan people, and we hope that the Russians' support for Maduro will end. But despite our disagreements, we'll keep talking. I hope we can find a way forward that ends with the humanitarian political crisis that is happening. On this, we both agree. Ну, эта позиция, в общем-то, исходит из того, что демократию силой не устанавливают. Угрозы, которые звучат в адрес правительства Мадуро, угрозы, которые звучат из уст и официальных представителей администрации США, и из уст господина Гуайдо, который постоянно напоминает о своем праве пригласить вооруженную интервенцию извне, они ничего общего с демократией не имеют. Мы помним, как в 2003 году, в мае, по-моему, президент Соединенных Штатов тогда, Джордж Буш-младший,
на борту авианосца объявил об установлении демократии в Ираке. Мы помним, как в 2011 году было объявлено, что лидер Ливии Муаммар Каддафи свергнут, и в Ливии воцарилась демократия. Я думаю, не надо мне более подробно останавливаться на том, как сейчас демократия себя ощущает в Ираке, в Ливии и в ряде других мест, где подобного рода попытки свержения режимов имели место и ни к чему хорошему не привели. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ambos duros, estaban al ladito y siguiendo finalmente con sus mismas posiciones. Uno, que Maduro es un dictador que está matando a su pueblo, dice Mike Pompeo, y el otro, Lavrov, señalando de que la democracia gringa, la verdad es que ha dejado destrucción y muerte en todos lugares donde se ha intentado o se ha implantado a la fuerza. Y tiene toda la razón Lavrov. En ese sentido, si empezamos a ver lo que ha pasado en la historia norteamericana y en la historia mundial, pero aún así la presión gringa se encuentra y podemos decir algo, cuando vemos ahorita, no hay acuerdo en Venezuela. Las cosas siguen igual de polarizadas. Creo que peor que en Irán y peor que en Siria, a pesar de que en Venezuela tal vez no haya un riesgo mundial, si hay una invasión, por así decirlo, como sucedería en Irán, pero aún así, de todos modos, lo noté y se nota muy claro, de que este acuerdo, no va a haber un acuerdo en Venezuela, no puede haber un acuerdo en Venezuela y los rusos van a seguir pues protegiendo a Maduro, y mientras los rusos y los chinos lo protejan, pues no lo van a tumbar. Esa es la verdad. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en este canal, mándame un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección para que te enviemos tu cotización.